Si eres un emprendedor, quizás mi historia te podría ayudar. Aunque yo soy de las que piensan que todos en la vida, en algún momento dado, somos emprendedores, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional. Pero si eres un emprendedor dedicado a hacer negocios, dedicado a innovar, dedicado o enfocado a ser parte de ese grupo exclusivo que cambia las reglas del juego, entonces definitivamente mi historia te podría ayudar. Y te cuento, a mis 9 años vivía en un vecindario con toda mi familia. Yo vengo de una familia matriarca y vivía en un vecindario que lo azotaban 2 varas. Uno, la vara de la pobreza, y 2, la vara del calor, porque en Puerto Rico, al ser el Caribe y al ser una isla, casi siempre estaba un 95-99% de Fahrenheit, que eso es sumamente alto, casi quemándote, ¿no? Entonces, en aquel momento no había aires acondicionados, y mientras mis vecinitos estaban jugando, ya sea con juegos de mesa, con carritos, con muñecas, mis juegos de entretenimiento eran 2. Uno, los que me había comprado mi tía. Uno, las cajas registradoras. Y un segundo, el monopolio. Y a mí se me ocurre a esa edad, en mi tiempo libre, especialmente los fines de semana, crear Limbers. Limber no es otra cosa que una especie de helado de la cultura puertorriqueña, que allá en Estados Unidos se está vendiendo también muchísimo, y yo creo que algunos latinos también producen Limber en sus países. Y Limber básicamente es un helado de diferentes tipos de fruta, que puedes utilizar frutas naturales como pera, como strawberry, como tamarindo, que eran riquísimos. ¿Qué ocurre? El vecindario le encantaba ese tipo de helado, y a mí se me ocurre la idea de crear helados. Uno, para que se refresquen con el calor inmenso que hacía en ese momento, y 2, para empezar a producir capital, y no tan solo eso, para repartir también parte de ese capital, economía compartida, entre ese vecindario. ¿Y cómo lo hacía? Bueno, pues dije, aquí no podemos solamente vivir de los helados, aquí tiene que haber algo de diversión para hacer que el tráfico se mueva a mi casa. ¿Y qué hice? Creé con una pecera una especie de bellonera, que no era otra cosa que una pecera con un vasito donde los niños venían con monedas y le echaban una moneda o unas monedas con un mínimo de costo, 10 centavos, 25 centavos. Y lo interesante era que cuando le echaban esa moneda, si la moneda caía dentro del vaso, entonces se podían llevar más Limber, no tan solo para ellos, sino para todo el vecindario. Si no caía dentro del vaso, pues entonces lo utilizábamos para comprar productos. Y así sucesivamente, ¿qué pasaba? Pues se manifestaba 2 cosas. Había mucho tráfico, porque los niños querían venir a jugar, también porque querían apaciguar el calor inmenso que hacía. Y 2, se creaba una segunda fuente de ingreso. 10, 15 años más tarde, salgo a mi vida académica y me siento un día a pensar, ¿qué tú quieres hacer con tu vida, Yajairi? ¿En qué quieres estudiar? Y en aquel momento yo pensé inmediatamente Derecho, que es una de mis pasiones, pero algo me dijo, siéntate bien a analizar y mira si ese es el propósito tuyo de vida. Inmediatamente, cuando identifiqué y fui a mis raíces y hago una retroalimentación de qué realmente quería hacer toda mi vida, no tan solo a nivel profesional, sino a nivel personal, identifiqué mi propósito de vida. Con ese propósito de vida es que nace esa primera fase, ese primer paso de emprender, y ese espíritu empresarial, esa llama empresarial se prende. Comienzo los estudios en administración de empresa con una concentración en mercadeo, estudié finanzas también con un minor en economía, con toda la intención de enfocarme en crear esa estructura corporativa en la industria financiera para precisamente dejar un legado, dar esa aportación al mundo de una forma en que pueda tener un impacto social que sea disruptivo y que sea innovador, porque nada igual, hacer nada igual me satisfacía. Quería hacer algo que realmente tuviera ese impacto. Yo vengo de una familia con una estructura de valores sólidas en temas religiosos, y me habían expuesto a muchísimas experiencias de índole social. Así que todo lo que hiciese lo iba a hacer orientado a ser de impacto social, pero en este caso impacto social disruptivo, y elegí la socioeconomía. Bueno, haciéndote el cuento corto, inmediatamente salgo de la universidad, termino mi primera maestría, emprendo y abro esta organización dirigida a esa visión de vida, a ese enfoque, a democratizar
el acceso a capital prestado, el acceso a capital para producir, así como yo lo hice con los Limbers, de esa misma forma para producir en lo que tú quisieses emprender, en lo que fuese el propósito de vida humano, y para ayudarla a dar acceso a escalabilidad de movilidad socioeconómica, que no es otra cosa que sacarte de la pobreza y ayudarte a crecer evolutivamente y crecer escalablemente. Obviamente esto tiene un efecto y un impacto directo económico en los territorios tanto desarrollados como subdesarrollados. De ahí es que sale el gran huerto de esa semilla. Con tan solo $1,046, no me olvido, me acuerdo como hoy, $1,046 de una tarjeta de crédito, que era lo único que tenía, lo utilicé para comprar los materiales y comenzar ese emprendimiento. 15 años más tarde se convirtió en una idea de fintech, en una estructura escalable, en una estructura de visión global, y se ha generado más de $40 millones con esa cantidad de dinero. La pregunta que yo me hago hoy en este momento es, si yo no hubiera tomado la decisión que mi corazón y mi intuición me enfocaba, ¿qué hubiera sido de mí? ¿Qué hubiera sentido en este momento si hubiera mirado atrás y hubiera dicho, ¿por qué no lo intenté? Hoy te puedo decir que el camino y la ruta no es lo que nuestro entorno visualice. El camino y la ruta es lo que nuestro corazón sienta. Sea la profesión que desees elegir, sea el camino que desees emprender, porque al final todos somos emprendedores. Cuando sientas que desvanece, cuando sientas que es un desafío, cuando sientas temores, que los temores es el desafío más grande que puede tener un individuo, es cuando tienes que comenzar, es cuando debes lanzarte. No le tengas miedo, sigue ese camino, sigue esa voz, sigue ese corazón. De más está decir que tuvimos muchísimos desafíos. Te puedo hacer una historia de más de 15 caídas, que en las caídas es donde realmente nace la sabiduría, entre ellas reestructuración, entre ellas muchísimas pérdidas durante ese camino también del emprendedor, de su propio desarrollo, de lo que es el know-how. Eso lo que hizo fue evolucionarnos y hacernos más fuertes. Hoy te tengo que decir lo siguiente: cuando pienses y sientas que terminaste, es cuando debes comenzar. Lánzate.